¿Qué es lo más espeluznante que has presenciado en medio de la noche? Cuando era chico, tendría unos 12 años, estábamos pescando con mi viejo y mi tío en el medio de la isla. Cerca de las 11 de la noche, mi viejo dijo: «Voy a darle una última recorrida a las mallas. Esto se hace para limpiarlas y que no junten mugre, porque si no, no entran los peces». Y me preguntó si quería ir. Le dije que sí, así que subimos a la canoa, nos dirigimos a la orilla de enfrente y comenzamos a remar unos 500 metros hacia donde estaba puesta la primera red. En un momento, cerca de nuestra orilla, vimos una luz blanca y muy brillante. Le pregunté a mi papá qué era y él me respondió que eran huesos de vacas muertas que brillaban con el resplandor de la luna. Sin embargo, esa luz avanzaba a la par nuestra, y mi viejo se preguntó en voz alta: «¿Qué mierda es eso?». Entonces me pidió la escopeta que siempre llevaba con él. Se la cargué con los 2 cartuchos y se la alcancé. «¿Para qué la querés?», le pregunté. «Por esa luz», me dijo. «Las que yo vi siempre están estáticas en un mismo lugar, pero nunca se mueven a la par de uno. La vamos a cagar a tiros». En ese instante, la luz se vino flotando hacia nosotros. Pasó por arriba del agua, justo frente a la canoa, y atravesó el río hacia la otra orilla. Cuando llegó al frente, comenzó a subir por un árbol como si trepara hasta llegar a la copa. Mi viejo se afirmó en la canoa y le apuntó para disparar, pero antes de que pudiera gatillar, la luz simplemente desapareció. Yo le volví a preguntar qué era y él solo me contestó: «No sé». Terminamos de recorrer las mallas y volvimos a la ranchada. Cuando llegamos, le conté a mi tío lo sucedido y él le preguntó a mi viejo: «Che, este dice que vieron la luz mala». Mi padre lo miró con complicidad, con esa mirada que dicta: «Cállate la boca y no hables más del tema». Es un trauma que me acompañará siempre. Esto me sucedió hace años, cuando tenía aproximadamente 10 u 11 años de edad. Era una noche, al parecer normal, y todos bajamos a cenar al comedor en la planta baja de la casa. Dejamos a mi hermano de apenas 1 año en la habitación de mi abuelita, rodeado de almohadas para que, si se rodaba, no se fuera a caer. Mientras cenábamos, de repente se escuchó a mi hermano llorar como nunca antes. Decidimos subir corriendo para ver qué había pasado y, al llegar a la habitación, lo encontramos a los pies de la cama. Mi abuela entró, lo cargó y le quitaron toda la ropa. Para ese momento, mi hermano estaba rojo, casi morado, y se había quedado privado por el llanto. Le pidieron a uno de mis tíos que le soplara alcohol en la espalda, de esa forma en que lo hacen quienes escupen fuego en las esquinas. Al hacerlo, en la espalda de mi hermano aparecieron 3 rasguños que la marcaban de arriba a abajo. En ese instante, nos acercaron a todos y nos pusieron a orar alrededor de él. Mientras rezábamos, golpearon la ventana de una manera muy fuerte. Cabe destacar que esa ventana daba hacia la calle y estaba en un 2º piso. Por más que busqué una explicación, no encontré nada. No era normal y resultaba imposible que alguien llegara hasta allí. Pasaron unos 20 minutos hasta que todo se calmó. Esa noche durmieron mi mamá y mi abuela a los costados, abrazando a mi hermano que quedó en medio, y pusieron una Biblia bajo su almohada como protección. El suceso me marcó tanto que, cada vez que soñaba con la casa de mi abuelita, podía ver a una bruja o un espectro que nos vigilaba y nos seguía desde la azotea. Esa casa era todo un tema. Allí nos pasaron muchísimas cosas más. Cuando tenía 18 años y aún vivía en casa de mis padres, habitábamos una propiedad con una estructura particular. Estaba rodeada por bardas, con jardines que se extendían a los lados y al frente, de modo que las paredes de la casa nunca daban directamente a la calle. Una noche, recuerdo que me estaba costando muchísimo conciliar el sueño. Tenía la costumbre de dormir con la cabeza tapada por una almohada, dejando apenas un pequeño hueco entre la pared y el colchón para poder respirar el aire fresco que circulaba por ese espacio. A pesar de tener los oídos cubiertos,
comencé a percibir a lo lejos un sonido constante. Eran dos voces discutiendo. No lograba distinguir ni una sola palabra, pero la cadencia y el tono me dejaban claro que se trataba de una disputa entre dos personas. Al principio no me pareció algo espeluznante, sino simplemente molesto, así que, asumiendo que eran los vecinos, me levanté de la cama para cerrar las ventanas. Sin embargo, al volver a acostarme, el sonido persistía con la misma intensidad. Fue entonces cuando empecé a prestar verdadera atención. Para mi sorpresa, el murmullo no venía de afuera. Solo se escuchaba en ese estrecho rincón entre la pared y mi cama. El miedo empezó a treparme por la espalda, así que busqué refugio en el celular y comencé a escribir en el grupo con mis amigos. 3 de ellos seguían despiertos y, con curiosidad, me pidieron que grabara un audio para ver si lograban identificar algo. Mandé 3 notas de voz, pero en el silencio de la grabación no se percibía absolutamente nada, a pesar de que yo seguía escuchando la discusión con total claridad. A uno de mis amigos se le ocurrió una idea distinta. En lugar de audio, manda un video. Accedí y comencé a grabar mi cuarto en una toma panorámica, recorriendo lentamente desde el muro junto a mi cama hasta la puerta que daba hacia la sala. En ese momento yo no noté nada extraño, así que envié el clip sin dudarlo. Casi de inmediato, mis amigos me preguntaron con insistencia quién era la persona que se veía afuera de mi cuarto. Se me entumeció todo el cuerpo. Al revisar el video con detenimiento, el corazón me dio un vuelco. Justo frente a la puerta, en la penumbra del pasillo, se alcanzaba a ver una figura alta y negra, coronada por 2 cuernos, que permanecía estática mirando fijamente hacia el interior de mi habitación. Desde esa noche, jamás volví a dormir con la puerta abierta. Esto me ocurrió justamente hoy, entre las 2 y las 3 de la mañana, y aquí les explico cómo empezó todo. El día anterior estuve trabajando y terminé agotado alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Decidí acostarme un rato y me desperté cerca de las 11:30 de la noche. Como ya no tenía sueño, opté por quedarme despierto aprovechando la calma de la madrugada. Vivo en un 2º piso y, aunque parezca seguro, no es difícil trepar hasta la galería y, por ende, tener acceso directo a la sala. Siempre he sido de las personas que disfrutan pasar tiempo de noche por el silencio y la tranquilidad que se respira. Pero esta vez fue diferente. Todo comenzó cuando escuché un par de silbidos nítidos que venían del exterior, seguidos de ruidos extraños, como si alguien estuviera merodeando allá afuera. Empecé a sentirme bastante inquieto. Tenía esa sensación persistente de que me estaban espiando. Cada vez que miraba hacia la entrada, sentía que alguien se escondía rápidamente de mi vista. Tuve que revisar la galería y asomarme por la ventana varias veces para confirmar si había alguien, pero no lograba ver nada. Afuera todo estaba sumergido en una oscuridad total. Ante la insistencia de esos sonidos, decidí que ya era suficiente. Cerré la ventana y me fui a acostar, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió ya estando en mi habitación, cerca de las 3 de la mañana. Quizás pudo ser paranoia, pero les juro que escuché cómo forzaban la manija de mi puerta, moviéndola con una desesperación evidente, como si alguien intentara entrar a toda costa. Vivo con mi madre, así que en el momento intenté no darle importancia para no entrar en pánico, pero la sensación fue horrible. Lo que más me inquieta es que los silbidos y los ruidos de la calle fueron reales, y considerando que la zona donde vivo no es precisamente la más segura, es muy probable que no fuera solo mi mente jugándome una broma. En una ocasión, me tocó viajar a una ciudad que se encontraba a 1 hora y media de la mía. Salí alrededor de las 8 de la noche, y mientras avanzaba por el camino, hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Al borde de la carretera, vi un cementerio. Justo en la entrada, se encontraban 2 señores vestidos completamente de blanco, saludando a quienes pasaban. Como es costumbre en mi zona, toqué la bocina para devolverles el saludo, y continué mi trayecto sin darle mayor importancia.
Cerca de las 11 de la noche, emprendí el regreso. Al pasar nuevamente por el mismo punto, alrededor de la medianoche, volví a ver con total nitidez el cementerio, y en el mismo lugar, a los dos señores vestidos de blanco que permanecían allí, imperturbables, bajo la oscuridad. Lo verdaderamente inquietante ocurrió después. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi hermano, ya que él solía transitar por esa vía con mucha más frecuencia que yo. Para mí, de hecho, había sido la primera vez. Mi hermano se quedó callado un momento y luego me dijo, con total seguridad, que no había ningún cementerio en todo ese tramo de la carretera. Para salir de dudas, me mostró el mapa de la zona en Google Maps. Efectivamente, pudimos evidenciar que en ese trayecto no figuraba ningún camposanto, ni rastro de alguna construcción similar. Lo que yo vi 2 veces esa noche, con sus luces, su entrada y aquellas figuras de blanco, simplemente no existía en el mundo físico.